Damos paso ahora a Antonio Camacho, que nos va a presentar un tema: adaptación de espacios y eventos culturales. Desearos buenas tardes, buenas noches ya aquí en España, desde donde os estoy hablando. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero dar las gracias a todas las entidades organizadoras de este webinar y todas las personas, y muy especialmente al doctor Sergio Padilla, por invitarme a formar parte de este evento online Ciudad Post-COVID. Esta ponencia se titula Cultura en tiempos de pandemia, adaptación de espacios y eventos culturales, así que no lo ha resumido demasiado, está muy bien, Sergio. Y voy a intentar ceñirme a los 20 minutos de tiempo asignados para dejar el máximo espacio al debate posterior, porque creo que es lo más interesante de estos encuentros. Así que, sin más, comenzamos, y a mí me gusta comenzar con algo que nos toque la patata. Mediante la etiqueta Nosotras Respondemos, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas responde dudas de los lectores de la web de noticias de ciencia Materia. Una de esas consultas decía así: ¿es necesaria la membrana celular para que haya vida? La pregunta, como la que a veces formulan los niños, encierra una insospechada profundidad bajo un disfraz de aparente obviedad. Fue como un flash que me inspiró un haiku, que para quienes no lo conozcan, es un poema de origen japonés de 3 versos y sin rima, que finalmente quedó así. Paradoja celular. La vida tiene libertad de ser solo si está confinada. A causa de un trozo de ARN aventurero que nos ha elegido como medio de transporte para ver el mundo, nos hemos visto heredando, muy a nuestro pesar, el destino evolutivo de la célula. Un confinamiento para que nuestra vida se exprese lejos de la amenaza. Como en toda distopía que se precie, la deshumanización no tarda en dar la cara. Las reuniones de más de 10 personas son declaradas subversivas. La cercanía de la que nos nutrimos como seres sociales está desterrada. Los besos y los abrazos prohibidos hasta nueva orden. El telón de esta función ha caído de manera brusca, con sorpresa y desolación, y cuando ha vuelto a levantarse, nos ha mostrado un nuevo escenario con un decorado radicalmente distinto. Pero, como harían nuestras antecesoras, las células procariotas que extienden esos filamentos llamados pili, con los que se unen para intercambiar material genético, hemos extendido nuestras redes de gigabytes para que nuestra cita cultural tenga lugar contra viento y marea. Ya sé que no va a ser igual, con una aséptica pantalla de por medio, pero la ilusión de teneros de nuevo en torno a nuestra hoguera es la misma de siempre. Conectad vuestros pili desde la célula de vuestros salones, despachos o dormitorios y poned la atención a tope, familia, porque esto comienza. Bienvenidos. ¿Se me ha escuchado? Sí. Magnífico. Realmente disculpas porque no se haya podido ver el vídeo. Como os digo, problemas técnicos. Bueno, con este motivo relato de José Bustelo presentaban los amigos de Hablando de Ciencia su evento estrella de este año. Se trata de una gran cita cultural llamada Desgranando Ciencia, que gira en torno a la divulgación científica y que, como habéis escuchado, este 2020 se ha tenido que desarrollar exclusivamente online. Y es que, como todos sabéis, en estos meses las actividades culturales no han parado de producirse. Seguramente se han dejado de ganar dinero, pero no han dejado de producirse. Pero han continuado reconvirtiéndose en la mayoría de los casos en digitales, usando las tecnologías de la información y de la comunicación, como en este ejemplo de este texto que os he puesto. Querría hacer un poco de historia reciente a forma de retrospectiva. Llegan los primeros meses del 2020, la pandemia se extiende y el mundo parece que se detiene de forma abrupta. Medidas de distanciamiento social, más o menos duras dependiendo del país, hacen que nuestra forma de vida cambie y que quedemos retenidos en nuestras casas. Ante este panorama, los museos, las salas de exposiciones, los cines, los teatros, las bibliotecas, las plazas públicas se quedan vacías. Pero los creadores y las organizaciones culturales, sensibles a la situación de millones de familias y sabiendo que la música, la literatura, el arte, el teatro, etcétera, pueden ayudar a sobrellevar la pandemia y que, por qué no decirlo, también son alimento para el alma humana,
no dejan de trabajar y comienzan a ofrecer sus contenidos a través de plataformas virtuales que en la mayoría de los casos lo hacen de forma gratuita. Los museos han abierto sus catálogos, se han digitalizado piezas, se han preparado visitas virtuales en las salas de exposiciones, las editoriales han regalado descargas de libros electrónicos, se han impartido montones de cursos, talleres de gastronomía, se han ofrecido conciertos y teatro online y un larguísimo etcétera. Todo eso lo han agradecido millones de ciudadanos y si alguno de los asistentes tienen niños pequeños y han tenido que estar confinados en casa con ellos durante estos meses, educándoles y entreteniéndoles, seguro que sabéis de lo que os hablo. Simplemente, por poner un ejemplo, creo que todos nos acordamos de la iniciativa One World Together at Home. Fueron una serie de conciertos virtuales organizados en apoyo a los trabajadores de la salud, que reunió a la primera espada de la música mundial, como Lady Gaga, Gloria Gaynor o Juanes. Pero como decía el texto que os he leído, somos seres sociales y la cultura vivida solo y a través de la pantalla no nos satisface completamente, ¿a que no? Tras unos meses era hora de que la cultura volviera a estar viva en nuestras calles, en los teatros y en los auditorios y en los museos y en las bibliotecas, para ser vivida en comunidad, y que los espacios culturales se comenzaran a adaptar a una situación con la que, tenemos que ser sinceros, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que convivir. Ya sabíamos que el público iba a ser menos, que los ingresos serían mínimos, que tendríamos que invertir en extraordinarias medidas higiénicas, en fin, que esto de que la cultura volviera a las calles era una heroicidad. Pero era una heroicidad que teníamos que poner en marcha teniendo en cuenta siempre que lo más importante era mantener la seguridad sanitaria para el público, para el personal que trabaja en la cultura y para los artistas. La cultura en vivo tenía que adaptarse y volver por varios motivos. En primer lugar, por un motivo profesional, porque nos dedicamos a esto, porque es nuestro empleo, porque es la vida que hemos elegido. En segundo lugar, por un motivo ético, porque el público demanda cultura en vivo. Y además, creemos firmemente que la cultura hace mejores a las personas y que al final crea sociedades más felices. Y sin ánimo de ser idealista, también hay un motivo económico. La cultura es un sector que emplea a muchas personas y que mueve una gran parte de la economía. Solo en España supone un 2,5% del Producto Interior Bruto. Y aún sabiendo que la caída de los ingresos va a ser brutal este año, no podíamos dejar caer un sector como este. Así que, como decíamos, los espacios urbanos y los edificios que albergan expresiones culturales tenían obligatoriamente que adaptarse manteniendo una seguridad sanitaria escrupulosa. Yo he traído una serie de recomendaciones que tener en cuenta en estos espacios culturales. Están más o menos consensuadas con todos los países. La mayoría vienen derivadas de las indicaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud. En algunos sitios son solo recomendaciones y en otros son de obligado cumplimiento, son normas. Y además en cada país tiene sus matices, pero esto es a nivel general. No sé si en México lo llamáis mascarilla o cubrebocas. ¿Se llaman mascarillas? Cubrebocas. Cubrebocas, vale, pues entonces cambiar el texto. ¿De acuerdo? Algunas de las recomendaciones son, por ejemplo, el uso obligatorio del cubrebocas, el uso de desinfectante, el evitar aglomeraciones de personas, esta medida lleva a derivar a otras tantas, el mantenimiento de la distancia de seguridad, por ejemplo, en los auditorios una persona no debe estar sentada al lado de otra, a no ser que viva con ella. También la reducción de los aforos en todos los espacios culturales, el control de público, el conteo de personas para evitar la saturación de salas, la salida y entrada ordenada por turnos para evitar contacto entre personas, las colas de espera con distancias de seguridad, recorridos independientes para la entrada y para la salida, el evitar el uso de elementos que puedan tocar varias personas sin que sean desinfectados, por ejemplo, las audioguías de los monumentos, por ejemplo, las hojas de sala en los museos, las taquillas donde se dejan las mochilas. El público debe de estar sentado en los espectáculos, ya sea un espectáculo, teatro, concierto, ballet. Hay que hacer una previa asignación de asientos a través de entradas personalizadas. La identificación de asistentes para que en caso de contagio se pueda rastrear la incidencia. La desinfección constante de zonas comunes, como por ejemplo los baños. Utilizar sistemas de ventilación eficaces y en todo momento. Sistemas para ordenar consumiciones que impidan que el usuario deba levantarse o una señalítica con indicaciones claras que nos indique cómo proceder y que además nos sirvan para crear conciencia. Yo les he traído aquí unas imágenes que nos sirven para ilustrarlo. Por ejemplo, estas dos imágenes de esta biblioteca que es del momento actual, con mesas que son para 4 personas ocupadas por una sola. Indicaciones de la dirección que debe seguir el usuario.
Por este lado, modelos de señalética, que dice que usen mascarilla, que usen cubrebocas, que usen gel hidroalcohólico, que mantengan la distancia de seguridad. Otra imagen es un momento previo a una conferencia, antes de que entre el público, con la debida separación de sillas, que además se celebra al aire libre, garantizando la ventilación. Aquí, un museo con reducción de aforo y mascarilla. Y por último, esta tarjeta que se le daba a los asistentes de un concierto de rock para pedir bebidas. El asistente de su asiento simplemente utiliza las nuevas tecnologías, saca una foto del código QR y se abre una web donde ordenar sus bebidas. El camarero se las trae sin que él se tenga que levantar o tener contacto con otras personas. Pero bueno, todo esto son solamente algunas recomendaciones. Pero tenemos que tener claro que para la cultura en vivo vuelva, hay que saber que es un panorama completamente nuevo. Nos tenemos que enfrentar a algo jamás visto anteriormente. Aún tenemos mucho que aprender. Tendremos que ver qué espacios se pueden adaptar completamente, qué espacios se pueden adaptar parcialmente y a cuáles tenemos que renunciar completamente. Este es un proceso que nos va a exigir grandes dosis de resiliencia y de creatividad. Pero hay motivos para la esperanza. Ya estamos viendo algunas ideas innovadoras e interesantes en la adaptación de espacios culturales a esta nueva realidad y aquí les traigo algunos, especialmente para los alumnos, para todos, pero especialmente para los alumnos, porque espero que les resulten de utilidad, porque les pueden dar recursos para futuros proyectos. Mirad, por ejemplo, esto que tenéis en pantalla es una iniciativa que recicla el espíritu de los autocines antiguos. Se trata del concierto que el músico Matt Langer dio en Aarhus, una ciudad de Dinamarca, y fue un concierto que agotó todas las entradas. Desarrolló el concierto garantizando el distanciamiento social. Su planteamiento fue poner el escenario en este espacio tipo parking que tienen en la foto, donde los espectadores dentro de sus coches que funcionaron como una especie de cabinas estancas, podían disfrutar de la actuación en vivo y la pudieron escuchar perfectamente a través de los altavoces de sus automóviles, sintonizando con su radio una radiofrecuencia que estaba emitiendo la cabina de sonido con una gran calidad. Como les decía, es algo así como un autocine, pero en vez de ante una pantalla, ante un escenario. Más ideas. Las parcelaciones en festivales. Os traigo una iniciativa que están desarrollando los organizadores del festival de rock Mongo Rock, Savia Festival, al que le han dado el nombre de Sistema Marco. El sistema, que está ideado fundamentalmente por José Serrano, que es su director, busca que el usuario pueda continuar disfrutando de la música en vivo, pero manteniendo la distancia de seguridad de forma escrupulosa e incorporando muchas otras prestaciones. La idea se basa en una parcelación de zonas. Ellos lo llaman cada zona palco. Cada palco tiene 150 metros cuadrados y se encuentran vallados por una estructura de 1,5 metros de alto. Cada palco tiene un aforo limitado de 50 personas y cada palco cuenta con un arco de entrada que solo permite el acceso a cada usuario autorizado mediante una pulsera electrónica que además ejecuta el conteo de usuarios de su entrada y de su salida. Además, plantea una zona central cada 4 palcos, común a esos 4 palcos, para el servicio de bar. En fila, a ambos lados de todo el espacio, se encuentran los baños y cada palco tiene asignado un baño en particular. Este proyecto también ha hecho especial hincapié en el proceso de acceso al recinto, para que la salubridad sea máxima. Plantea una estructura con 2 arcos por el que tendrán que pasar todos los asistentes. Un primer arco te controla la temperatura corporal para que se detecten posibles contagios y un segundo arco con vaporización de un líquido desinfectante por el que tienen que pasar todos los usuarios. Vamos a verlo. En este vídeo no es necesario el sonido. Bueno, pues este sistema, que me parece magnífico, es estupendo realmente, pero lo más probable es que lamentablemente una inversión de estas características no esté al alcance de todas las organizaciones culturales.
también de cara al usuario debemos de saber que montar este dispositivo puede ser que suba muchísimo el precio de las entradas. Pero bueno, son conjeturas, el tiempo lo dirá. Pero bueno, saltando de tema, también nos podemos encontrar con espacios en los que por sus singulares características no podamos intervenir demasiado en su estructura. Por ejemplo, un monumento histórico-artístico. Aquí les traigo un modelo de un evento cultural desarrollado en una catedral además renacentista, un lugar donde no tenemos la posibilidad de meter coches, ni realizar grandes instalaciones, ni modificaciones de estructura. En la celebración en la Catedral de Granada del concierto de inauguración del Festival Internacional de Música y Danza, que es el evento a fin de cuentas más importante de la ciudad donde vivo. En la foto tienen una vista aérea de la catedral en su entorno urbano y a la derecha la fachada principal de la misma, que es un proyecto de Alonso Cano de 1667. La partitura para el evento la que eligieron fue el Requiem de Mozart, que yo creo que fue muy acertada porque el concierto, además de ser una inauguración, para el festival estaba planteado como un homenaje a las víctimas de la pandemia, que lamentablemente, como saben, en España hemos tenido muchas. Aquí el punto clave fue la utilización y organización del espacio disponible para garantizar las medidas de distanciamiento, que además sirvió para crear una especial composición escénica. Los componentes de la orquesta, sentados separados, manteniendo la distancia de seguridad, se situaron ante el altar mayor de la catedral. Los coros ocuparon las naves laterales. Previamente para el coro se habían encargado unas mascarillas especiales para cantantes y se habían ensayado la obra con ellas para garantizar la calidad del sonido. Y por último, en alto, los solistas se situaron en las tribunas del órgano barroco del templo, manteniendo la distancia y solamente se quitaban su cubrebocas solo en los momentos en los que le tocaba cantar. El espacio habilitado para el público fueron las naves centrales, con obligación de cubrebocas y sillas separadas. La entrada y salida, gestionada por los organizadores para evitar aglomeraciones, se hicieron por turnos. Aquí tienen los puntos principales de los que hemos hablado. Y aquí tenéis un modelo de lo que puede ser un evento cultural en un edificio de condiciones muy especiales, pero también a un nivel menor nos encontramos en los barrios modelos de expresiones culturales informales, como por ejemplo este Balcones Unidos, que surge de una manera improvisada. Se da la casualidad de que 3 músicos profesionales viven en casas muy cercanas, en una de las colinas que miran al centro de la ciudad. Son músicos que no han trabajado juntos nunca antes y saben que no tienen que entrar en contacto debido al COVID. Bueno, pues durante la época más dura del confinamiento deciden montar conciertos para el barrio desde sus balcones sin tener que estar en el mismo espacio. Cuando tocan la música no se ven, no entran en contacto por supuesto y solo se escuchan a través de los cables que cruzan por encima de las casas de sus vecinos. Al balcón que está en la parte central le lanzan desde los otros balcones cables previamente desinfectados y desde ahí se aglutinan los sonidos de los instrumentos y de la voz para después lanzarlos a través de grandes altavoces para toda la ciudad. Lógicamente, esto es una expresión cultural informal que se desarrolla en horas no nocturnas para no disturbar el descanso de los vecinos. Y aparte de este modelo informal, pues también les traigo un modelo de un gran evento, de un gran acontecimiento cultural. Por ejemplo, este que ha resultado muy inspirador para todas las personas que se dedican a la cultura, que es el Festival de Salzburgo 2020. Porque, bueno, les pongo en antecedentes, ya se habían cancelado antes grandes festivales este año, como el de Edimburgo o el de Praga, pero este festival, que nació en su origen en 1920, ya nació en medio de la destrucción dejada por la Primera Guerra Mundial. Y este festival decidió adoptar todas las medidas necesarias y hacerse en agosto de 2020 para celebrar su centenario, pero con un compromiso de responsabilidad y manteniendo el máximo rigor en la seguridad. Este festival, que nació con el lema "La ciudad entera es un escenario", también decidió aceptar un sacrificio, el sacrificio de la reducción de los aforos, de la reducción de los ingresos económicos y de una enorme inversión en sistemas de seguridad. Y prepararon un plan de medidas de seguridad. Por ejemplo, las medidas adoptadas van desde la suspensión de las pausas y del buffet en las funciones para mantener el público controlado, renovación permanente del aire en la sala o la personalización de las entradas para poder localizar a los espectadores si hubiera contagio. Entre el personal y los artistas se impuso uso de cubrebocas y distancia de seguridad y el punto principal, donde hicieron más inversión, en periódicos test de contagio de todas las personas vinculadas al festival y un registro diario de con quién esas personas habían estado en contacto. Era para todos los empleados, ya sean artistas o personal técnico.
Aparte, hubo una gran reducción del aforo, de 240.000 entradas pasaron a 76.000 entradas, e igualmente una reducción de espectáculos. De 200 espectáculos planteados pasaron a 110. Todo ello para desarrollar este gran evento de gran formato que ha inspirado a muchos a seguir su ejemplo, pero con el mismo nivel de responsabilidad. Y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que se me está acabando el tiempo. Así que voy rápidamente. Pasamos por el deporte. Las carreras solidarias populares, donde antes te concentraban miles de personas para correr por una causa, como podía ser, no sé, por ejemplo, la lucha contra el cáncer de mama, ya no se pueden celebrar de la misma manera. Ya no podemos congregarnos en masa, pero estas carreras se han vuelto a celebrar. La gente ha vuelto a correr, sigue habiendo inscripciones, se siguen recaudando fondos. Lo que ocurre es que antes corríamos juntos y ahora tenemos que hacerlo solos, participando en la carrera, corriendo en solitario con la ayuda de una app móvil que a través del GPS del celular va a controlar tu recorrido y se lo va a mandar a la organización. Y además seguramente pues te sacará una foto para tus redes sociales con la camiseta de la carrera. Y por último, los que sois asiduos al entorno del SUI, ya sabéis que no sé por qué suelo hablar de minas, pero es una cosa que me pasa solamente con este seminario, pero es que me deja alucinando que hayan conseguido adaptar una visita a una mina a las condiciones sanitarias. Aquí os traigo el ejemplo de la adaptación de la visita turístico-cultural a la Geoda de Pulpí. La Geoda de Pulpí es la segunda más grande del mundo, la primera está en México. Y bueno, esta es una visita en la que se recorre una mina hasta llegar a la Geoda. Aquí tenéis una de las galerías. Y se analiza la historia minera de la zona. En la foto pueden verse las estrechas galerías por las que hay que pasar, cumpliendo con todas las medidas necesarias para evitar contagios. En este caso, el punto principal reside en tres aspectos. Por un lado, la correcta estructuración de un recorrido que evite el cruce entre personas. Un segundo punto sería la enorme pericia de los guías para mantener la organización del grupo e impartir las explicaciones solo en las zonas de ensanche que permitan garantizar la medida sanitaria. Y un tercer punto, que es la correcta ventilación de todos los espacios de las minas. Por otro lado, prácticamente cuando entras te infundan en material de seguridad, guantes, fundas para el pelo, un casco para entrar en la mina que además desinfectan, nada más quitártelo para tener un segundo uso, pero lo meten en líquido desinfectante. Y para terminar, simplemente un consejo, si me lo permiten. Cuando realicen sus proyectos, pensad en lo que está pasando la gente, intentad tener empatía. La gente está harta de esta situación, de este momento de tristeza, de enfermedad, de continuas prohibiciones, y a la hora de plantear un proyecto, una señalética, os garantizo que no es lo mismo encontrarse con esto que encontrarse con esto otro. Yo quizá me equivoque, pero creo que la gente agradece que la cultura en vivo vuelva a las ciudades y vuelva a su vida. El otro día me quedé con la frase de un actor que dijo en una entrevista: desde que volvimos a los escenarios, al terminar cada función, siento que el aplauso del público tiene un contenido tremendamente humano que parece decir: gracias por hacer esto, gracias por darnos la posibilidad de venir, gracias por seguir ahí. De Pedro Ruiz. Con esto termino. Aquí me tenéis en la Geoda, enfundado en medidas de seguridad. Muchas gracias por vuestra atención, muchos abrazos virtuales, asépticos y sin coronavirus. Y como siempre, aquí tenéis mis datos para que podáis contactar conmigo, para preguntar, para sugerirme, para insultarme, para maldecirme, para lo que queráis. Pues gracias por darnos la oportunidad de estar compartiendo contigo estas interesantes reflexiones y experiencias que tú como experto en temas de gestión cultural pues nos ofreces. Es muy ilustrador de la serie de medidas que se han tomado. Algunas, tú decías, parecen ser más de carácter temporal, pero yo creo que algunas llegaron para quedarse. Yo creo también que muchas van a llegar para quedarse. Sí, claro. Bueno, muy interesante, Antonio. Comentaremos más adelante.